I'm here with three distinguished speakers, and we're going to start introducing them all the way from the right. Empiezo a introducir a los panelistas desde la derecha, where we have one of the brightest exemplars of young British conservatism, Mr. Harrison Pitt, who hosts a program called Deprogrammed. Es un programa de tertulia. And to his left, my right, we have a poet, Enrique García Máquez, whose poetry is deeply anchored in his Christian faith, el Evangelio. También uno puede encontrar discursos suyos, lectures suyos en internet, incluyendo temas variados. A mí en particular me gustó uno sobre Chesterton y el legado de Chesterton, un nombre que siempre aparece en este tipo de eventos. And to my left, I have Mark Granza. I'm glancing at the names, making sure I don't mispronounce them, who's the founder and editor of IM 1776, una revista de temas, sí, políticos, pero no solamente. Lo importante es que también son otros temas, ¿verdad? Culturales, insisto, históricos, etc. The question of culture is a difficult one. It's difficult to frame. Arguably, it manifests in terms of two axes, psychology and sociability, psicología y sociabilidad, the individual and the collective, the subject and then the objective realities around the subject, the intellect, el intelecto propio, and institutions in which we participate. And of course, culture is all about participating in institutions. Simone Weil, in The Need for Roots, which I consider key in many ways, talks about the importance of treating the commons, for example, el comunal, ¿no?, as a locus of participation. No es la utilidad económica solamente de una realidad social, lo que importa es que participamos juntos en ella. Y cuando se van erosionando estas realidades, pues ya se nos acaba el cauce también de cultivación, porque la cultura es una cultivación, es algo orgánico, right? In terms of psychology, two of the most striking elements of modern culture, in my opinion, that we really need to address are these mental habits, these presuppositions that everybody seems to share, but they're not givens, son presuposiciones que casi todo el mundo tiene, que definen a la cultura y que son nuevas. Por ejemplo, la reducción de todo por abajo y la abstracción de todo por arriba. Uno se encuentra muy a menudo con esta idea de que si hay una categoría universal, abstracta, general, ya la realidad particular no importa. La razón humana es universal. ¿Para qué preservar a la nación? We're all just people. Todos somos seres humanos. El amor es amor. El placer es placer. ¿Por qué acordar a la heterosexualidad, a la unión entre un hombre y una mujer, una posición normativa? ¿Por qué? El amor es amor, el placer es placer. Abstracción, death by abstraction. No nos importa lo particular. Tenemos una cultura cuyas presuposiciones, incluso psicológicas, van en contra de lo particular. Y luego por abajo también la reducción de todo. Si algo consiste en partes, muy a menudo uno se encuentra con el argumento como si fuese algo natural. Oye, consiste en partes, por tanto no tiene entidad propia. España, bueno, hay Cataluña, País Vasco, Andalucía. ¿Qué es eso de España? A Castilla no se la menciona, claro. Castilla siempre queda fuera. Englishman, what's an Englishman? Do you mean a Pictish, Celtic, Roman, Saxon, Norman? No such thing as, if it consists in parts, it doesn't matter. So we die by abstraction and we die by reduction. And it's bizarre how prevalent these two ideas are. So I'm going to give the floor to our panelists. Each one will speak for about 10 minutes, less maybe, because we're running late. And then we're going to see where the common lines, the threads are. We'll pick those apart. We'll try to have a bit of a conversation. I'm going to try to open things up as well para que también se pueda hablar un poco, hacer preguntas, etc. Okay, so I'm going to start all the way from the right con el señor Harrison Pitt. Inglés. La última vez que estuve en Madrid, hace más o menos un mes, tuve la mala suerte de tener que hablar con muchos libertarios metrosexuales en una conferencia. Fue algo bastante estimulante desde el punto de vista intelectual, puede serlo, pero ahí vi un tema en común, siempre existe con los libertarios. Son vulgares.
por todo lo que refiere a la cultura. Opinan que preocuparse por la cultura es algo vulgar. Por lo tanto, son indiferentes, les da un poco igual todo lo que es cultura. Y hoy, por otro lado, es muy, por mi parte, positivo tener la oportunidad de reunirme con personas que aprecian la cultura. Existe un número limitado de personas que tienen la cultura y la capacidad intelectual para rehuir los dogmas intelectuales de hoy en día. Nosotros somos conservadores que confiamos en nuestras capacidades y tenemos que enfrentarnos a la realidad actual de las cosas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Primero, utilizando bien el poder político. Cuando la izquierda tiene el poder, hace todo lo que puede para remodelar la cultura. A la izquierda en Inglaterra, por ejemplo, ha hecho cambios constitucionales irreversibles para mejor reflejar sus tendencias ideológicas. En el Reino Unido, el Partido Conservador, por otro lado, tiene el poder básicamente desde hace los años 70. Y si alguien se despertara hoy después de un coma de 30 años, notaría que muy poco ha cambiado. Pero a los niños se les enseña a odiar nuestra historia. Se nos enseña, se les enseña a nuestros niños que puede ser incluso necesario mutilar nuestros genitales. Alguien que ha nacido en 2009, imagínense, en toda su vida educativa ha tenido un gobierno conservador y aún así en su currículum de historia, en el colegio, en el instituto, tenemos un chiste en inglés según el que Stalin tenía 6 mujeres y Hitler solo tenía un testículo. Es un chiste para enseñaros lo mucho que sabemos sobre los Tudors y lo poco que sabemos sobre el nazismo. Bueno, ¿sabéis quién es John Blanc? ¿Alguien sabe quién es John Blanc? Era un trompetista del África subsahariano y si leéis su perfil de Wikipedia, es una página muy larga, y en ella se dice que John Blanc una vez, no hay muchísima información, pero es una figura muy importante. ¿Y sabéis quién es Martín Lutero, John Calvin, Thomas More? Nuestros jóvenes no saben quiénes son estas figuras y esto demuestra lo que está ocurriendo. Y el Partido Conservador en el Reino Unido no ha hecho nada para impedir que ocurriera esto. Los conservadores no hacen nada porque no quieren utilizar el poder político. Eso es lo que ocurre en estos casos. Con eso no quiero decir que los conservadores son parte del problema, pero esto demuestra qué es lo que pasa cuando confiamos en que nuestros políticos, los que nos representan en las instituciones, hagan lo correcto. Y estoy seguro de que en toda Europa la gente va a estar de acuerdo conmigo. Simplemente falta un enfoque cultural. Y vamos a seguir en esta situación siempre que no se actúe. Estábamos hablando antes de la importancia de la participación en la cultura. El autor de la Démocratie numérique lo sabe muy bien. Se habla de responsabilidad civil y mucho más como los valores fundantes de la democracia. Hace falta una disposición psicológica en la población. Si no existe, no existe democracia.
El espíritu democrático, sin esto, va a atrofiarse. Y es algo que hemos podido ver, que hemos podido observar últimamente. Entonces, primero, utilizar el poder político cuando lo consigamos. Eso primero. Y segundo, las condiciones demográficas que modelan la cultura. Hace falta prestar atención a todo esto. Uno de los mayores problemas de Europa hoy en día es el flujo de migración masiva de personas que no tienen ningún enlace cultural con nuestras poblaciones. Estoy seguro de que estáis de acuerdo conmigo. One of the more hoary excuses wheeled out to justify this destructive policy is the idea that Europe is an aging continent, so we will Europa es un continente que está envejeciendo. En el pasado, la situación era un poco distinta porque obviamente la población europea procreaba mucho, teníamos muchísimos hijos y se podía contrarrestar este fenómeno, pero hoy en día ya no es así. Por dos razones. Necesitamos una ventaja contra nuestros oponentes antinatalistas. Y hay dos maneras de enfrentarnos a los de izquierdas. Y esta es una de ellas. Y la segunda es, repito, derrotar esta filosofía antinatalista, llenar el continente de nuestros hijos para contrarrestar el fenómeno migratorio. Los niños que nacen en un país construido por sus ancestros desarrollan fidelidad, lealtad hacia el país. No es que nosotros tengamos listas con los valores de Inglaterra, de España, y luego se aprenden, se absorben estos valores. Entonces, lo que están haciendo ellos, por otro lado, es reducir el valor de la idea de nación, reducir la frecuencia, este enlace entre las poblaciones y sus ancestros. Y sin ella, el fenómeno migratorio al final lo va a complicar todo. Esto que está ocurriendo no es un don. Lo que tenemos que hacer es salvar nuestra civilización utilizando nuestro poder político. Y para resumir muy rápidamente, utilizar nuestro poder político, luchar por nuestras instituciones, proteger a nuestros niños, prestar atención a los fenómenos demográficos que modelan nuestra cultura, porque sin ello no vamos a poder conseguir nada. Para mí también es un honor inmenso encontrarme en esta mesa por tres razones, ¿no? La primera es que un conservador es alguien que conversa y todo el programa está preparado para que conversemos, las mesas redondas, los pasillos, los almuerzos y las cenas, ¿no? En segundo lugar, porque la comunidad es el marco privilegiado de convivencia de los conservadores y el buen hacer de el doctor Elio Gallego nos ha reunido aquí a grandes amigos antiguos y a amigos que serán antiguos con total seguridad. En tercer lugar, ambas cosas ocurren en el CEU, que es una iniciativa exitosa y privada. El conservadurismo pide a gritos que la sociedad civil asuma su protagonismo y su responsabilidad. El CEU es ejemplar también en esto. Unos católicos comprometidos fundaron y sostienen una universidad de referencia en España que no rehúye el debate público. No puedo sentirme más en casa. Esta triple alegría me pertrecha espléndidamente para enfrentarme a una paradoja del programa. Se nos propone hablar de cómo influir en la cultura desde la posición del intelectual conservador.
He aquí un embrollo. El conservadurismo es ontológicamente antiintelectual. El conservadurismo es un sentimiento, una actitud, un instinto. Un pasmo de mi mujer es que mi mujer es más bien tecnócrata, es que haya venido con esta chaqueta que es la más baqueteada de las mías, pero resulta que me la regaló mi padre y que fue con la que fui a cenar con Roger Scruton y me la lavó mucho, ¿no? Y los conservadores somos unos sentimentales, ¿no? Eso lo dice Rosal Kerr, que el conservadurismo es la negación de la ideología porque desconfía de los grandes sistemas de pensamiento y prefiere las fórmulas pragmáticas y acostumbradas. San John Henry Newman considera que nos caracteriza la lealtad a las personas y no las abstracciones. Aunque John Lucas no habla del conservador, se refiere halagadoramente a nosotros cuando afirma que el auténtico valor del reaccionario pasa precisamente por su apego al honor y a los principios, por encima del dogmatismo abstracto de las ideologías. El joven Miklos Lucas explica que, a diferencia del socialismo y del liberalismo, que son deductivos y se imponen o pretenden imponerse a la realidad, el conservadurismo es inductivo y nace de la realidad. Quiero decir con esto que pienso que el programa se ha equivocado en la propuesta para nuestra mesa redonda, ya que no existe este monstruo casi mitológico del conservador intelectual, mezcla de dos naturalezas como el centauro, el minotauro, el grifo o el fauno, en absoluto. Animales mitológicos lo somos, pero yo me atengo a la fábula de Costas Axelos en sus cuentos filosóficos que Gregorio Luri gusta de recordarnos. Un matrimonio de centauros contempla con dulzura a su hijo que anda trotando inocentemente a su aire por una playa mediterránea. El marido se vuelve hacia su mujer y le pregunta: ¿debemos decirle ya que solamente es un mito? El intelectual conservador vive en un idéntico dilema ontológico. Pero es mejor no desengañarnos, entre otras cosas porque la ola que nos invita a surfear Zeus Cefas es de vital importancia. ¿Cómo influir en la cultura? Haré honor a nuestro carácter práctico e identificaré 5 áreas o campos de trabajo concreto. La primera misión del intelectual conservador es constatar la existencia y la naturaleza del conservadurismo. No es fácil, lo reconocía Peter Bierek. El conservadurismo mal puede ser una cosa sencilla siendo como es un temperamento implícito, una filosofía menos distinta o clara que los otros ismos famosos. La misma confusión con su nombre propio, conservadurismo, conservadorismo, conservatismo, es muy significativa. La confusión, al menos, está clarísima. Y tanto que abundan quienes critican el conservadurismo poniendo como ejemplo a políticos como Rajoy, que han renegado explícita y solemnemente del conservadurismo en un congreso del partido. Y, en cambio, a los que nos confesamos humildemente conservadores, nos explican con mucha paciencia que nosotros no lo somos, sino reaccionarios, porque o esa es la etiqueta que a ellos les gusta y nos tienen cariño, o porque son como el perro del hortelano centrista, que ni son conservadores ni nos dejan serlo a nosotros. Yo, más que en cómo se autopercibe cada cual, miraría su código genético y si encaja en las descripciones inductivas del conservadurismo realizadas por Scruton, por Oxford, por Russell Kirk o Olavo de Carvalho. Expongamos aquí rápidamente la definición canónica de conservador de Oxford. El conservador es quien prefiere lo familiar a lo desconocido, lo probado a lo probable, lo actual a lo superabundante, lo conveniente a lo perfecto y la risa presente a la felicidad utópica. Esto no son bizantinismos. No podemos pretender influir en la cultura si hasta nosotros mismos tenemos dudas acerca de quiénes somos. Se desperdicia así, por cierto, la gran potencia electoral que tendría el conservadurismo. Pues, como dice Scruton, es la posición política de la gente normal, que quiere preservar su familia, su cultura, su vida, su entorno natural y su entorno social. Esto lo traduce Robert Conquest en la primera ley de la política, ¿no?, que dice que todo el mundo es conservador en aquello que conoce de primera mano. Pero si no conoce el conservadurismo y la labor del intelectual conservador es explicárselo, ¿cómo va a saber que lo es? La segunda misión es todavía más arriesgada. Hay quienes de verdad y con conocimiento de causa prefieren denominarse con otros nombres: liberales, reaccionarios, distributistas, soberanistas, tradicionalistas. Esto es legítimo. Si jugamos a las etiquetas, a mí la que de verdad me gusta es la de güelfo blanco. Pero, aunque jugar es divertido y sano, conviene en todo caso pacificar a las familias intelectuales de la derecha. El conservadurismo es el denominador común, que necesitamos mucho, pues el debate de los matices nos distrae demasiado y cuando pasa de la discusión teórica al desprecio práctico, mina una unidad básica.
El conservador, por aquello que decíamos del papel preponderante que otorga la conversación y por su intrínseca capacidad de detectar lo bueno de cualquiera para conservarlo, se entiende mejor con todos. Con el liberal por su aprecio a la libertad y al mercado, con el reaccionario por su compromiso con los principios, con el tradicionalista por su respeto al pasado y su afán de transmitirlo. Entre ellos quizás se entiendan peor, pero el conservador puede hacer de anfitrión de la casa común. Pidiéndole prestada una metáfora al mundo del vino, que es algo que nos gusta mucho, diríamos que el conservadurismo no es una marca registrada, sino una denominación de origen, que acoge diversas viñas, diversos pagos, diversas casas comerciales, y por eso me he puesto esta corbata, que tampoco le gusta mucho a mi mujer, que tiene distintas botellas de Jerez, todas con su etiqueta distinta, pero todas haciendo una fiesta, ¿no? Si todavía no les he convencido, como último y desesperado argumento de autoridad me van a permitir que les cite al diario El País, que en su diccionario de sinónimos ofrece estos sinónimos del conservador. Los sinónimos del conservador son tradicionalista, retrógrado, reaccionario, derechista y carca. Eso no es una casa común. Y si a alguien le quedan aún dudas, nos regala El País este exclusivo antónimo, progresista. En tercer lugar de mi enumeración, quiero situar el elemento esencial para influir en la cultura, que es crearla. Escribir poesía, pintar belleza, presentar escultura, levantar la arquitectura. La poesía es fundamental porque la adulteración del lenguaje es el eje de la política progresista y los poetas son los conservadores de la pureza de nuestro idioma. El conservador tiene que tener presente un doble deber: conservar lo valioso del pasado y crear cosas que merezca la pena conservar en el futuro. Como ha dicho el filósofo Higinio Marín, para tener por qué luchar hay que tener que cantar. En cuarto lugar, considero fundamental prestar una atención muy delicada al cultivo de la crítica. Es un lugar común bastante real que la crítica hoy está en crisis. Hay razones circunstanciales, como que faltan revistas en papel de referencia o que el interés de las redes sociales se ha desintegrado, ¿no? Pero hay una razón esencial, que es que se ha perdido el criterio. Y sin criterio, ni lógica ni etimológicamente, puede haber crítica. ¿Y cuál es ese criterio? Pues en última instancia es un criterio bastante conservador, porque por un lado están los trascendentales, la verdad, la belleza, la bondad, que apelan a constantes antropológicas del hombre, y por otro lado, para la cultura es esencial la relación con la tradición, ¿no? Que por supuesto estudió T.S. Eliot, la tradición y el talento individual, remitiéndose al punto tercero, ¿no? ¿Voy mal de tiempo o recuerdo una anécdota de...? Sí. Voy a recordar una anécdota de Fernando Ortiz, el gran poeta sevillano, que para mí fue un maestro y gran crítico, que tuvo la habilidad en su juventud y primera madurez de considerarse un socialista con ribetes andalucistas, pero ya escribió unos sonetos espléndidos. Y en una lectura, un caballero muy airado le dijo que cómo podía considerarse progresista si escribía sonetos. Y Fernando Ortiz se enfadó una barbaridad. Pero yo estoy con el anónimo caballero. Yo creo que, aunque uno no lo sepa, si tiene esa relación con la tradición, ya es un conservador. Está conservando una tradición y un papel implícito del conservador intelectual es recordarle delicadamente a la gente, porque tampoco hay que molestarla, que en su relación con la tradición ya son conservadores. Eso hay que hacerlo con delicadeza. Por último, el intelectual conservador ha de aportar el sostenimiento y la defensa del valor intrínseco de las obras culturales. El relativismo crítico, el nihilismo político y el subjetivismo social han impuesto que para juzgar hoy en la sociedad el valor de las obras artísticas solo sirvan los criterios cuantitativos, si son bestseller o no, cuánto número de ejemplares ha vendido, los precios de los cuadros, ¿no? Este cuadro se ha vendido por tanto, las visitas a las páginas web, los likes en las redes sociales, o criterios cualitativos bastante adulterados, ¿no? Como por ejemplo los premios nacionales que gana una obra, ¿no? Y esto es un problema. Si la mesa redonda lo fuese de gestión política cultural, yo lanzaría un grito
un grito y un reto, ¿no? Hay que revertir esa costumbre de que la izquierda promociona y premia a los suyos y la derecha moderada premia y promociona a los mismos que la izquierda, ¿no? Para posar de tolerantes o porque pasa de la cultura, ¿no? Porque el resultado real es que estos son los criterios cualitativos y la población recibe el mensaje de que la cultura es algo inexorablemente de izquierda, la creación de la belleza es algo inexorablemente de izquierda. Y esto tiene un precio enorme electoral, pero también antropológico. Nosotros, como mitológicos intelectuales conservadores, no somos gestores, pero sí podemos, sin embargo, no caer jamás en esas ridículas valoraciones perezosas, ¿no? Por la fama, se nos puede y debe exigir que demos razón y testimonio en nuestro ámbito de todo lo que vale la pena. Muchas veces lo bueno y lo hermoso será lo afín y no recibirá los halagos de los medios y de los poderosos, pero sí tiene que recibir los nuestros, ¿no? Y algunas veces lo bueno y lo hermoso será creación de personas que no piensen como nosotros o que no sepan que si piensan como nosotros, al menos en lo bueno y hermoso que ya hacen. También los alabaremos. Los alabaremos por lo mejor suyo, que probablemente no será lo mejor que le aplaudan los medios. Todo eso redundará en el beneficio de la conversación y de una cultura conservadora. San Ambrosio dijo, y Santo Tomás de Aquino se lo aplaudió, que toda verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Digamos nosotros y oigamos la verdad. Muchas gracias. Different approach than what's been said so far. I'm glad the esteemed colleague here brought up the fact that essentially how conservative how to go about influencing culture has a lot to do with production, right? So la influencia en la cultura tiene que ver con la producción. ¿Por qué dejé de llamarme conservador hace tiempo? Varios motivos, pero uno de ellos es que el conservatismo tiene que ver con conservar y no tanto producir. Somos libertarios, pero también queremos conservar el status quo, la estabilidad económica, y todas estas cosas tienen valor. Igual que conservar las grandes obras del pasado, enseñar a las personas el valor del arte y la cultura y el patrimonio. ¿De dónde viene nuestro patrimonio cultural? Pero esto no es lo mismo que influir en la cultura. ¿Dónde nos encontramos hoy? Voy a intentar mezclar quizá algo de español durante la charla, quizá va a ser un lío. En la guerra cultural, esencialmente es una competición. En el pasado teníamos las grandes obras del Mediterráneo, del Renacimiento, perdón, y había un consenso en la sociedad. Estaban las familias ricas, los Medici y otras familias aristocracia que pagaban a los artistas para que generaran el arte en el que ellos creían, y así tenemos obras como la Capilla Sixtina, etcétera. Grandes ejemplos de grandes obras. Hoy no tenemos ese tipo de estructura y creo que parte del problema a la hora de la producción de cultura desde el lado conservador es que realmente no tenemos las instituciones y los fondos y el mecenazgo que produjo esas obras a gran escala. Ahora cada persona hace su obra y espera que a alguien le guste y entonces reciba fondos, pueda hacer exposiciones. No tenemos la estructura que había en el pasado y la situación en la que nos encontramos. Esta guerra cultural, multicultural, con distintos artistas, distintas creencias, todos mezclados. La situación es distinta del pasado. What we call online a LARP. I don't know if you guys have ever heard of the term LARP. It's live action role playing, where people are trying to, we're going to bring back the past. Se habla mucho de lo que se llama LRP. And so what the question that we're facing now is like, what kind of culture can influence, the younger ¿Qué colectivo puede influir en las generaciones jóvenes? ¿Qué tipo de cultura va a producir productos culturales que puedan tener un efecto en la cultura? Y creo que voy a insistir en esto en relación con Estados Unidos.
Como ha dicho una persona antes, parece que nos estamos volviendo todos americanos hoy en día. Un artículo que se publicó hace unos años que se titulaba así. Los disturbios políticos de 2020 en Estados Unidos. Había gente en el Reino Unido que decía algo así como no disparen. Es un ejemplo del poder hegemónico cultural que viene desde Estados Unidos. Se están aplicando las cosas tal y como en Estados Unidos se conceptualiza la guerra cultural. Esto se está aplicando en nuestros países, se está extendiendo a Europa. Es una observación. En las guerras culturales, especialmente en países donde no existe la cultura, es la cultura americana. Quizá ahora vamos de cara a una guerra de verdad. Es un comentario interesante si lo pensamos, porque si prestamos atención a las guerras culturales en Estados Unidos, nos damos cuenta de que tenemos un sistema en el que estás en una especie de caja o en una casilla. Desde el punto de vista ideológico, hay un sistema de creencias y cada persona se pone en una posición y dices que esa es tu posición. Y esta es la cultura americana. Si ves lo que está pasando en Estados Unidos, la gente habla de esto en la mesa, ponen en su biografía, soy, o en su perfil, soy conservador, soy liberal, soy X. En las películas se habla de eso bien directamente, con un mensaje progresista woke, o quizá algo más sutil. Y esto nos lleva al problema de intentar influir en la cultura desde el punto de vista conservador, porque cualquier esfuerzo a la hora de producir un producto cultural, una película, libro, serie de televisión, una novela, lo que sea, before the horse, and if you're familiar with the expression, essentially politics driving culture. Está relacionado con la cultura. Puedo dar algunos ejemplos. No voy a decir de dónde viene esto porque es una persona que conozco y a la que respeto. Es un productor de Hollywood, importante, no tan importante, pero lleva 20 años produciendo películas. Y está en una situación. Trabaja para una de las principales empresas de medios de comunicación de Estados Unidos. Están intentando hacer películas y series ahora. Y esta es una situación en la que quiere hacer unas películas conservadoras, o bueno, más bien películas que expongan el tipo de valores o creencias o estética que es atractiva para el lado conservador. Y no hay alternativas a nivel de producción. Entonces cogen el guión e intentan hacer que encaje en el marco cultural. La izquierda es una máquina propagandística. Lo que hacen en una publicación de izquierdas, uno de los sospechosos habituales hizo una publicación pidiendo que los artistas
apoyen a Palestina. Y ya sabes lo que va a ser eso, va a ser propaganda. Lo que los conservadores intentan hacer es lo opuesto. Este productor de películas, el que no quiero nombrar, va a hacer una película sobre la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y el objetivo de la película es ganar un argumento a la otra parte. Y al final esta película la hicieron otras personas y intentaron equilibrar las cosas, pues que no hubiera demasiados blancos, que estuviera la cosa más equilibrada. Yo soy con like a weird nerd, social media type, black, obviously, because you don't want to be called racist making a movie, well, just white people. It's just like a complete mess. Así que no querían que les llamaran racistas y por eso no podían poner una película que fuera todo de personas blancas. I can make an example, like Sound of Freedom. I don't know how many of you have heard of the movie Sound of Freedom. It was like ¿Cuántos han visto la película de Sound of Freedom? Very successful movie this summer. Es una película producida por una persona que es John Cassavetes, que es la persona que hizo de Cristo en la película de Mel Gibson. Creo que es cristiano evangélico. Hicieron una película sobre el tráfico de menores con temas cristianos. Y era una película cristiana basada en cosas de la vida real. That went into, that was involved in sort of like fighting child trafficking. It was a bit of a fraud kind of guy, but that's really irrelevant. So the movie is basically, like, you look at the Jim Caviezel. ¿Cuál es el nombre de este señor? Jim Caviezel. Y su personaje es un punto medio entre un santo y un superhéroe. During the movie, so like there's like a human aspect in it. By that I mean like hay un aspecto humano con la naturaleza de los defectos de la naturaleza humana. Tiene que enfrentarse a una batalla interna. Tenemos el arquetipo del viaje del héroe. Es un personaje cristiano conservador perfecto, no comete ningún error. En toda la película siempre está en el lado correcto de las cosas. Así que básicamente es propaganda. Y esto tiene su espacio, por supuesto. For lack of a better terms, like dissident right on our side online or trash in the movie. This is like, boomer crane stuff, and some of that are true, but you take your wins where you can. It's like still like, a movie against child trafficking Christian themes, like smash the box office. Una película contra el tráfico de menores. Los intérpretes se disculpan, pero el audio es realmente malo. Vamos a hacer lo que podamos. Se está intentando convertir a las personas. ¿Cómo se cambia la opinión de alguien que es progresista, liberal, de izquierdas? Lo van a hacer viendo una película. No hay intento de interactuar con ellos. Creo que esta estrategia no va a funcionar a largo plazo. ¿Cómo se gana una guerra cultural cuando la guerra es parte de tu cultura?
step outside of it in the centrist sense. Anyone is paying attention to the discourse enough, you have all these like. Hay que prestar atención al discurso. Prestemos atención a los liberales clásicos. Tienen una mente abierta, no son libertad de pensamiento, no forman parte de nada. And that's not what I'm talking about stepping outside the culture war. What I'm talking about stepping outside the culture war is basically Los intérpretes se disculpan, el sonido de esta persona es muy malo, no podemos interpretar. And whether it's a screenwriter, whether it's a sculptor, whether it's a painter, whether it's any sort of artistically driven individual that does not identify with a specific set of beliefs or even like a movement or conservative, that's not openly engaged in the culture war. And that's something that conservatives have been failing to do. I again could make a couple of examples, but it's relevant. The general point is that what they do, conservatives, when they want to produce art and want to try and find artists, they go on social media and they check, they go through their social media private occasionally, they find someone that they can safely say this guy is on our side, like he's a conservative, he's a right-winger, has expressed, support of the Second Amendment or posted something Christian. So it's like they play it very safe, and that's really the problem and the reason why conservative, I think, has been losing the culture war, because it's in the conservatism nature to try to be prudent, right? To be careful. And that's really like one of the main, we can say psychological, is it still working? Oh, okay. It's one of the main psychological trait of conservatism, be prudent, right? To be careful. And there's a lot of value in that, be careful about, progressing too far, of dismissing our ancestors' belief. All those things are valuable, but when it comes to fighting the culture war, you need to be a risk taker. And you need to find the kind of artists and the kind of people that that obviously they need talent, but they are essentially in touch with the muse. And what that means, and the problem with that is that those kind of people tend to be being in touch with the muse, being the kind of functioning essentially as a vessel. That's how real artists describe themselves. They're sort of trying to tap within themselves, trying to reach some level, deeper level of humanity and inspirations. That kind of thing is unpredictable, and it's unstable, you can say. So from the perspective of conservatives, they don't want to do that sort of thing, right? Because let's just say you find this guy that seems to have conservative tendencies, that seems to produce the kind of art that are aligned with our beliefs. And then 5 years from now, it's gonna, it's unpredictable. Maybe it's gonna produce something that is, not necessarily aligned with our beliefs. And now you made this guy famous, so that's the risk. I'd rather just go with the guys that they post the right memes. We know where they stand, and we're gonna commission those kind of people to produce the kind of culture that we want. But the problem with that is simple, right? These people, if they're talking about their beliefs, they're artists and they're whatever they are, screenwriter, whatever. If they talk openly about their political affiliation, what they believe in terms of political culture war stuff, it's likely they don't know actually artists. They're probably commentators, LARPing as artists. So yeah, that's one of the challenges, I think, and one of the failure of conservatism in general. One of the reasons it's been failing is because they have not been able to, and have not been willing to take the kind of risk-taking approach when it comes to commissioning art and producing art. So I can say a lot more about that, but I'll stop here. Well, I have some. Is this on? No. There we go. Okay. I have some questions in mind, but before. Tengo algunas preguntas pensadas, pero antes de plantearlas, ¿algún otro ponente querría decir algo? El profesor García Máquez ha mencionado que hay que mostrar a las personas que ya son conservadores y que tienen un interés en preservar ciertas tradiciones, instituciones y las asunciones culturales que apoyan que esto sobreviva, como la familia. ¿Cómo se les convence de que ya son conservadores y que
hay un aspecto político implicado ahí en ser conservador, algo que puede hacer que cambien su voto, por ejemplo, actuar de una manera concreta. Sí, hay una cita maravillosa, no recuerdo cuál de las 3 reglas políticas es, pero es de Robert Conquest, y decía que todo el mundo es conservador acerca de las cosas que conocen mejor. Y en relación con los jóvenes, hay que preguntarles qué cosas valoran ya en su vida. Por ejemplo, mi hermana es fan de Taylor Swift. Y una vez le dije exactamente esto, todo el mundo es conservador a cierto nivel básico. Y ella dijo, no, no es verdad, esto es lo que tú piensas, Harrison, porque tú eres conservador. ¿Por qué me estás intentando adoctrinar? Bueno, no dijo exactamente, pero más o menos así. Dijo, ¿qué pensarías si la gente viene y dice que la letra de las canciones de Taylor Swift son racistas e intentan destruir todas las canciones y la música creada por Taylor Swift? ¿Y cómo considerarías este asalto cultural contra Taylor Swift? Y obviamente ella entendió que hay un deseo intrínseco de preservar las cosas que valoramos. Entonces, si empezamos a un nivel muy mundano, así podemos intentar llegar a aquello que valoran realmente las personas y después se puede llegar a cosas más significativas a nivel político. Mark ha mencionado la estructura de la producción artística. Las instituciones o el contexto que permitía que se produjesen obras de arte, por ejemplo, en el Renacimiento. Y el tipo de panorama cultural que tenemos hoy en día, muy polarizado, en el que posiblemente el valor político del arte realmente solo se nota desde la izquierda y la derecha, en todo caso, pues produce obras propagandísticas. Ha mencionado algún ejemplo en el mundo del cine que en su opinión son bastante superficiales o unidimensionales. Entonces, respecto al contenido del arte y a la estructura que necesitamos crear alrededor de esa producción artística para incentivarla, me pregunto si tiene algún pensamiento el profesor. Sí, bueno, de la pregunta anterior que has contestado, Harrison ha contestado estupendamente. Yo soy muy partidario de hacer catas a ciegas, o sea, decirle a la gente habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, tal, sin decir antes el partido o la posición política que defiende esas cosas. Y ahí sí sale ese conservadurismo, un poco lo de cambiar el orden de los factores y también en los discursos políticos habría que bajar mucho el balón al pasto, como dicen los futbolistas argentinos, ¿no? A hablar de cosas concretas y conseguir medidas prácticas para la gente, ¿no? Sobre la cultura, yo creo que en el Renacimiento se hizo muchísima basura. Lo que pasa es que el tiempo la ha limpiado y que el mecenazgo también es una gran fábrica de producir basura, porque tienes y yo creo que el siglo XX, el pensamiento conservador del siglo XX y el cine conservador del siglo XX, tenemos grandísimas películas conservadoras, va a dejar grandes obras maestras, pero efectivamente tiene que depurarse y también se hacían en el siglo XVII tallas, digamos, para el consumo, como tú muy bien has dicho, con un efecto propagandístico, en este caso devoto. Yo en ese sentido no soy nada pesimista. Creo que muchas veces necesitamos que el tiempo depure nuestras propias creaciones. Tenemos ahora la alegría del premio Nobel de John Fosse, que era prácticamente desconocido y bueno, pues que resulta que solo me ha dado tiempo a leer una novela suya, trilogía, pero es buenísima. Y es alguien que tiene el valor, que también se ha hablado mucho en esta mesa y en la anterior, de la importancia de la valentía, pues de acabar sus capítulos rezando en latín y estas cosas. Por eso decía yo que, recogiendo ese guante,
que el conservadurismo tiene que prestar especial atención a la crítica artística, en señalar qué es lo bueno, y por eso, bueno, pues está muy bien decir esta película no es buena, aunque sea nuestra, esta película de los otros es buena, aunque no sea nuestra, pero es buena porque defiende unas constantes antropológicas que sí son las que defendemos nosotros. Entonces, yo en ese sentido creo que muchas veces la estructura necesaria para crear obras de arte no es imprescindible. A mí me encantaría vivir solo de escribir poesía, pero bueno, San Juan de la Cruz escribió el Cántico Espiritual en una cárcel de 4 metros cuadrados. O sea, que creo que hay este factor importante de crear, del valor de crear, de la vocación artística. Mark, puedes contestar a cualquiera de las dos preguntas, pero existe mucha arte conservadora buena. Lo que pasa es que desde el punto de vista político, digamos que no cambia la dirección en la que se encamina la política. Mi respuesta a esta pregunta sería, la política es política, el mensaje tiene que ser muy fuerte para que la gente se pueda dar cuenta de que hay elementos de su vida que están en peligro. El arte es arte y aparte de apreciar la belleza y la coherencia de la familia, que son efectos a largo plazo, hay que saber que a corto plazo hay otros desafíos. Sí, estoy de acuerdo, es lo que quería decir antes cuando hablé del sonido de la libertad. La película esa película no es inútil, ha sido un éxito del cine independiente con una película que ha sido realizada con poco presupuesto, casi nada, básicamente comparado con los blockbusters, y tiene un mensaje político explícito. Es una película que tiene valor a corto plazo y a largo plazo también, o sea que puede influenciar la cultura de alguna manera. Nosotros recientemente hemos completado nuestra transición de periódico a fundación, básicamente. Nos hemos convertido en una fundación. Y yo me he dado cuenta que a nivel global existe mucha variedad. O sea, los conservadores estadounidenses son distintos que los italianos o los españoles, lo cual quiere decir que en cada país, a la hora de crear algo cultural, existen valores, tradiciones y principios distintos a preservar. A mí no me gusta utilizar la palabra global, no creo en el globalismo. China, India, Rusia, África tienen su propia cultura y representan más de la mitad de la población mundial. Entonces, a mí la palabra global no me gusta, pero bueno, es más sencillo, digamos, volver a despertar el espíritu humano y producir algo que tenga más valor para el espíritu de los hombres. Y una palabra que escucho mucho, por ejemplo, en este sentido, es la palabra vitalismo, es decir, una filosofía que en general está opuesta a la domestificación de los jóvenes a través de las redes sociales, etc. Una domesticación que les quita energía a nuestros jóvenes.
Así que yo creo que tenemos que volver a despertar la sed de aventura, esta filosofía del aventurismo que ahora mismo está durmiente en los seres humanos. Los seres humanos sí tienen este deseo de aventura. Y ahora sí, parece que un poco a lo mejor se ha perdido. Así que cuando producimos algo que sea valioso desde el punto de vista cultural, algo que, digamos, de alguna manera pueda elevar el espíritu humano, valorizarlo, tiene que ser algo que prescinda de la cultura específica del lugar en el que se produce. Sí, algo, sí, ¿por qué no? Que eleva el espíritu humano, que cuenta una historia que puede ser válida independientemente de los principios y valores que tengan los varios países. Esta me parece una estrategia mucho mejor que intentar conseguir una serie de objetivos políticos a corto plazo, porque eso es problemático. Un primer problema, por ejemplo, es que la siguiente administración va a deshacer lo que hemos hecho nosotros, ¿no? En cuanto tome el poder. ¿Puedo decir algo muy rápidamente para responder? Mark tiene razón. El movimiento vitalismo sí tiene mucha energía y tiene una serie de aspectos interesantes, uno de los cuales es la creencia en función de la que hay que ser vitalistas en algunos respetos. Nuestra fuerza vital hay que dirigirla hacia algo, hacia un objetivo. Entonces, en lugar de romanticizar y fetichizar a los vitalistas, yo creo que haría falta un poco de honestidad y reconocer que puede ser algo positivo, algo bueno. Es positivo, sobre todo en un panorama social cada vez más decristianizado, porque nos faltan las referencias. Nos falta un fondo cultural religioso que nos permita reconocer la diferencia entre aventuras buenas y malas. Y otra cosa que me gustaría decir, y puede que sea algo bastante radical porque soy inglés, pero yo no sabía que, por ejemplo, usted hiciste una serie de citas que en español funcionan perfectamente, al igual que en inglés. No me lo esperaba. Pero y esto me enseña que familiaridad no necesariamente es algo bueno. Pensemos, por ejemplo, en la erosión de la noción de familia, el tribalismo de los grupos minoristas que quieren imponer sus valores a toda la sociedad. Eso me es familiar hoy en día, pero no es algo positivo. Es importante entenderlo. Personas como Burke u Oakeshott escribieron lo que escribieron en un contexto cultural muy distinto al nuestro. Entonces, claro, para ellos lo familiar era algo que funcionaba de refugio, pero para nosotros no tiene por qué serlo. En lugar de referirnos tanto a estos filósofos, tenemos que entender cuáles fueron los principios que les permitieron en aquel momento hacer esas declaraciones. Lo que necesitamos es un fondo cultural trascendentemente cristiano que nos permita orientarnos en este mundo. Tenemos tiempo para contestar un par de preguntas. Bueno, primero dar la enhorabuena. No sé si se oye. Dar la enhorabuena a Enrique. Enrique, no sé si te acuerdas, soy Vicente Miró hace tantos años. Dar la enhorabuena por tu intervención siempre tan luminosa, tan poética, tan bella, tan interesante, pero que nos da un sentido de confort, un sentido mullido que no es el apropiado, en mi opinión, porque aquí queda lo principal por hacer, y lo principal es el análisis. Y los análisis que yo estoy viendo, tanto en esta mesa redonda como en la anterior, incluso en la magnífica ponencia inicial, el análisis es muy débil.
el análisis es muy débil de qué es lo que ha sucedido realmente y escamotea el punto principal, y es la religión, ni más ni menos. Solamente uno de los ponentes se ha referido a ella de una forma muy oblicua. Entonces, no he terminado todavía tengo otra. Y otra cuestión, esta es una cuestión, y quiero que, si sois tan amables, me la respondáis. Y otra cuestión es la cuestión de los medios profesionales. De los medios profesionales, de los cuales también mi querido amigo Miguel Ángel, de hace años, que no sé si se acordará de mí también, ha hecho una intervención muy valiente desenmascarando uno de los medios que hay supuestamente de derechas en este país. Pero claro, querido Miguel Ángel, no es el único, y los otros dos principales que te has dejado en el tintero son igualmente, dijéramos, están igualmente deformados. Para empezar, uno al que tú apareces con frecuencia, del cual te van a defenestrar en el momento, en el momento en el que menos te lo esperas, sin duda ninguna. El Toro, naturalmente, te van a defenestrar en el momento, porque son medios que están ocupados por unas megapersonalidades cuyo ego no les cabe en la caja torácica. Entonces, estos tipos tienen su propio programa, su propia agenda, y la agenda suya no es ni mucho menos avanzar una... Eso es porque todos vosotros, todos los que trabajáis en la profesión del periodismo, no tenéis futuro. No tenéis ningún futuro para nada. Porque ninguna empresa que trabaje en el mundo del periodismo hoy en día gana dinero. Todos dependen de otras personas, como dijo Miguel Ángel esta mañana. Entonces, la única esperanza es que los privados desarrollen sus propios canales, sus blogs, individuos que no tengan ningún interés a defender. Y otra cuestión es la influencia de los conservadores ingleses, algo que está reflejado en el título de este congreso, conservatismo. El conservatismo inglés es el tipo de conservatismo que más tiende hacia la izquierda desde sus comienzos, desde el siglo XVII. Sí, hasta las últimas elecciones. Lo último que ocurrió en el Parlamento. Después de tener a todas las etnias más raras que competían para nombrar a su propio PM. ¿Cómo pueden los conservadores ingleses enseñarnos algo a nosotros en Europa? Sí, es verdad. Es cierto que el Partido Conservador es un organismo patético que se merece morirse en las próximas elecciones. Yo estoy a favor de ello. Pero usted es como, ha hablado como si hubiera un propósito teleológico en todo eso. ¿Cómo cree usted que habría actuado John Selman? No existe necesariamente una conexión ideológica aquí. Existe una tradición conservadora noble en el Reino Unido que no se puede, en mi opinión, enlazar deliberadamente a lo que está ocurriendo hoy en día. El Partido Conservador con Robert Peel, por ejemplo, sí, cierto, siempre ha sido demasiado pragmático. Yes, yeah, that. Sorry.
I don't know why you located the beginnings of this in the 17th century then, when the Tory party didn't exist as a... No sé por qué usted ha dicho que todo esto empezó en el siglo XVII, cuando en aquel momento no existía todavía el partido de los Tories. Well, you did bring it up. Anyway, Pero usted lo ha mencionado. Bueno, sí, yo aquí estaría de acuerdo. Existe esta tendencia en el Partido Conservador, en virtud de la que son demasiado pragmáticos. Aunque sí, y también estoy de acuerdo que existe esta conexión entre lo que hizo Robert Peel y la ley sobre el matrimonio gay de Cameron. Pero hoy en día estoy cansado de escuchar a los conservadores diciendo, sí, tenemos el gabinete más diverso en la historia del Reino Unido. Esa no es una victoria. Sí, existe complacencia. Pero claro, no estoy nada a favor de la tradición conservadora estadounidense. Tampoco estoy dispuesto a comparar a Seldom con Sunak. Sí, muy rápidamente. Me quiero defender mi optimismo. I just wanted to explain why I've been so optimistic. A ver, yo soy partidario del trabajo en equipo o casi del rugby, donde todo el mundo tiene cabida, ¿no? Y yo creo que una cosa buena del conservadurismo es que cabemos todos, incluso los muertos, ¿no? Tolkien, con mucha intención para ganar la gran batalla, llama a los muertos, intervienen, que ahí hay una imagen pues de estos grandes autores que vienen de otro mundo y nos ayudan a ganar las batallas. A mí una cosa que me impresiona enormemente es cada vez que conozco a alguien que se ha convertido leyendo a Dante. Dante sigue haciendo conversos al catolicismo 800 años después. O sea, que ese muerto está muy activo. Pero ya que hablamos de los muertos del periodismo, que el periodismo está económicamente muerto. ¿Van por eso los periodistas a abandonar su batalla en la prensa, llegando a muchísima gente? Lo que pasa es que cabemos todos, tu estupendo blogs, y cabemos los optimistas y los pesimistas, y todos tenemos los usos del pesimismo. El problema de esto es que el optimista tiende a ver lo necesario que es el pesimista, incluso la gracia que tiene, sí, de humor negro, y el pesimista, como es normal, tiende a ver muy mal al optimista. Entonces, pero yo sí creo que esta defensa de los factores positivos que hay, es muy necesario, porque nadie pelea si no tiene, como decía Chesterton, algo detrás que defender. El reaccionario desesperado puede ser que ve que todo está perdido, sí que tiene una tentación pues de dar un paso atrás, de retirarse, de dedicarse. Quien ve que todavía tiene mucho que defender, es bueno que haya gente que nos diga, hemos perdido muchísimo, esto está muy mal. Es buenísimo, porque si no habría una cierta tendencia a la complacencia, pero yo defiendo este juego, este trabajo en equipo en los que unos somos defensas, otros medios centros repartiendo juego y otros delanteros. Es como si un delantero de un equipo protestase porque él es el único que tira puerta. Bueno, es el delantero centro, ¿no? Alguien tiene que defender. Yo, en ese sentido, alegrándome mucho de que me des la oportunidad de explicar esto y del trabajo espléndido que haces tú rematando a puerta. Así que, perdón. Sí, parece que hay otro comentario. No sé si había algún otro por ahí atrás. Era primero Quintana Paz. No, primero antes me dio la señal él. Es por turno. Pero rápidamente, respecto a la idea de que el angloliberalismo, a lo mejor anclado en cierto utilitarismo, etcétera, es considerado normativo en estos contextos. No es así. Puede haber algún ponente que lo considere tal, pero desde luego no es el caso de la mayoría de los ponentes presentes aquí. Un anglicismo, conservatismo en vez de conservadurismo. Eso no significa... La ortografía no define en este caso el contenido concreto. Señor Quintana Paz. Sí, yo
voy a salir un poco de todo esto, que me parece muy interesante, y también me gustaría escuchar la explicación de conservatismo, que ya me han dicho que tiene una profunda... No, pero al parecer hay una profunda razón, pero yo la ignoro. Y cuando se explique, pues también seguro que aprendemos mucho. No, mi pregunta era súper simplona en medio de toda esta trifulca. Quería preguntar a Enrique por su definición, esa en la que se siente más identificado, la de güelfo blanco. Sé que has escrito alguna cosa sobre ello, sí, pero me gustaría oírte explicar aquí delante de todos qué significa eso, por qué apuestas por eso, porque tengo la impresión de que me va a gustar mucho. Bueno, es el gran tema. La verdadera separación de poderes es la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado. La separación de poderes, otra es un remedio ahí para solucionar. Con güelfo y gibelino estoy hablando de la verdadera separación del Estado que remite un poco a la autoritas y a la potestas de don Álvaro II. Entonces, me parece que eso y el problema del nominalismo son los problemas esenciales de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí, bueno, pues tú haces una labor de güelfo claramente cuando le exiges a la Iglesia que tome partido en defender su fuero o su espada. Luego, los güelfos negros eran los güelfos mucho más partidarios del poder atomizado del Papa, pero del poder atomizado de las ciudades. Y los güelfos blancos eran los que eran más partidarios del equilibrio total, eran los más equilibrados entre los dos poderes, los que defendían las dos espadas. Y bueno, es un guiño a Dante, que tiene este interés y que no deja de mirar con simpatía a los gibelinos cuando ve que el poder papal se mete demasiado en política, que es una función del emperador. Bueno, es eso, no sé si vale. Sí. Y ahora un comentario aquí delante, sí. Y ya terminamos porque vamos tarde. Vale, mira, una pregunta dirigida a Enrique, pero si tanto Harrison como Mark quieren responder, pues encantado. Ha hecho mención de la antropología como no solo un valor necesario para la sociedad, sino también para mantener el conservadurismo. Entonces, mi pregunta es si es necesaria la antropología y la filosofía para poder entender la idea del conservadurismo actual y para poder influir a la sociedad de hoy en día. Por lo tanto, también para poder mantener estos valores actuales del conservadurismo. So now I will translate the question. So, is anthropology necessary to understand conservatism and also to be able to influence European society today and then to keep conservative values? Fenomenal. Sí, yo he hecho referencia a que el arte tiene que remitirse a las constantes antropológicas. Al final nos interesa la belleza, el heroísmo, y entonces que todo arte para emocionar tiene que referirse a estos valores que en el fondo son valores conservadores. Eso se vio muy bien con una serie que empezó ínfima y acabó regular, pero sirve para ver esto, que es Juego de Tronos. Juego de Tronos empieza ínfima, pero para mantener la tensión necesitan el heroísmo, necesitan la virtud, y por eso los de Podemos se bajaron a la mitad de la serie, ¿no? O sea, que la pusieron muy bien y luego tuvieron que bajarse porque cualquier épica necesita heroísmo, cualquier épica necesita bien, cualquier épica necesita belleza, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y a tu pregunta, yo creo que ese monstruo mitológico que es el intelectual conservador sí necesita mucha filosofía, sí necesita mucha antropología, mucho. El resto de los conservadores, que son la mayoría, la feliz mayoría, pues con el sentido común y el instinto humano y la filosofía realista les vale. Pero como usted tendrá intención de ser un intelectual conservador, tiene que estudiar filosofía y antropología. Creo que he hablado demasiado. Would you like to speak to that question? Yeah. Well, oh no, you go. I've spoken a lot.
Responde tú. Estoy de acuerdo con la respuesta de Enrique. Tiene que ver con lo que he dicho antes. Hay un valor universal, son un valor universal para el conservatismo. Estamos del lado de la naturaleza humana. Y el progreso para Estados Unidos y para el mundo en general, hay una especie de envenenamiento, un engaño. Es una especie de ingeniería cultural, un exceso de imaginación. Si tenemos en cuenta la imagen de John Lennon, es la filosofía de los liberales hoy en día, con 500 capas adicionales de exceso de imaginación. Podemos vivir juntos, todas las distintas culturas y creencias y demografías todas juntas, y podemos coexistir, o los hombres pueden ser mujeres, etc. Es una especie de autoengaño o alucinación, no es un elemento de la naturaleza humana que sea verdad. Y esa sería la respuesta corta. Hay un valor universal. Cuando decimos que estamos a la derecha, que estamos del lado de la verdad, ya sea la verdad metafísica o de otro tipo sobre la naturaleza humana, y esto es universal. Y me gusta añadir algo porque ha respondido a lo que dije sobre el vitalismo. No estaba intentando decir que fuera suficiente en sí. Hace falta un sistema de creencias fuerte detrás de ello, que esté suficientemente cohesionado para hacer un bien real a largo plazo con un efecto real cultural. Bien, muchas gracias a los ponentes. Terminamos así. Por favor, un aplauso para los ponentes. Muy bien.